lenguaje en ese momento. Los tipos hablaban español, un español castizo, y estos se lanzaron con una gauchesca que patinaba por todos lados. Acá hay un como capítulo lenguaje, sobre Eve Ujar. digamos. Yo tuve la suerte, sí, de Eve, que también la convertí en provinciana, porque ella era de acá, De Moreno. De Moreno. Yo la traté 15 años, fue mi primer docente en la universidad. La traté después que vivíamos a una cuadra y me ayudó a bancar mi maternidad, digamos, yo iba con mi cochecito a la casa. La conocí mucho hasta que me aburrió. Y me aburrió ella y su literatura, porque Eve es una enorme autora, mientras produjo un lenguaje propio. Es decir, Eve, todos los grandes autores hablan como escriben. Osvaldo Lamborghini tiene una frase que dice autor de una sola obra. Cualquier autor, una de las diferencias entre un autor y todo lo demás es que todo lo que escriben forma parte de un universo, de un clima, de una atmósfera. Es decir, vos podés entrar por las cartas, podés entrar por las teorías, estoy pensando en Macedonio, por ejemplo. Arman un solo clima, y Eve eso lo armó en el Budín Esponjoso, lo armó del primer libro del Centro Editor, lo armó hasta Guiando la Hiedra. Y después su práctica de talleres empezó a lo que yo en algún momento llamé darse permisos, que es no releer, no escucharse, perder la voz. ¿Turistas y viajeros? ¿Cómo? ¿Turistas y viajeros? Sí, yo participé de eso porque esos fueron el diario El País de Montevideo, le pagaba para que ella viajara, era una persona muy módica, Eve. Entonces iba a Montevideo, iba a Concepción del Uruguay, donde yo era, y hacía crónicas, y eso lo publicaba en el diario El País, y después el comercio hizo que eso saliera en ese libro que vos nombrás. Esos son excelentes, a mí la crónica es una forma que me encanta. Pero bueno, también podría decir algo muy parecido a Aira, ¿no? ¿Qué pasa con Aira para vos? Yo publiqué el primer... En cuanto a esto, ¿no? Literatura, redacción, Y porque Aira es un tipo como una redacción súper transparente. Parece que no estás leyendo nada hasta que aparece Aira, ¿no? En el año 90 yo empecé a leer a Aira de la mano de Milita Molina, y leíamos un libro de Aira por semana y nos meábamos de risa, nos reíamos mucho, y yo empecé a anotar cositas, y en el año 99 publiqué el primer libro que hay sobre Aira, que se llama César Aira, El realismo en sus extremos, en Torres Agüero. Bueno, después, por medio de mi amigo Héctor Libertela, lo conocí, bla, 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 qué sé yo. Y a mí a Aira me parece que en esa línea que yo llamé letrada de Borges, Aira le puso alegría a la literatura argentina. Es decir, siendo un autor letrado, porque es un autor hiperletrado, es decir, que está siempre litigando con Pi, es decir, está litigando dentro del canon oficial de la institución de literatura argentina, es como que vino como a tirarle de las medias, qué sé yo, en un libro podía decir que no sé qué autor, por ejemplo, en el Congreso de Literatura, decía que iba a un Congreso de Literatura y la corbata de alguno de los del boom, otra no literatura, digamos, el momento más bajo de la literatura latinoamericana, según Néstor Sánchez, él decía que la corbata de uno de los gansos... Es provocativo, ¿no? Por lo menos provocativo. No ganó plata, es lo que tengo que hacer. Entonces él decía que la corbata se volvía una víbora y se burlaba de Carlos Fuentes, del estúpido Carlos Fuentes. Bien. Ahora, después empezó la máquina de hacer chorizos, como dijo una vez Leonidas Lamborghini, ¿no? Es decir, él tenía los chorizos, pero llegó un momento que consiguió la máquina. Y ya yo lo sinteticé, de tanto hacerse el boludo quedó boludo. Y tengo ya otro escrito que nadie quiso publicar, que se llama César Aira, El realismo en sus extremos, 20 años después, que justamente, digamos, lo que voy viendo en la obra de Aira, que hasta el libro Cumpleaños, es decir, hasta la novela 90 de Aira, hasta la novelita 90, eran la felicidad, el llanto, es decir, vos lo leías y es como que
Te tomabas algo. Era esa alegría prístina de también el encuentro de palabras, porque para recuperar lo que dice Juan, él tenía una lírica. Tiene ese. Yo después no lo pude leer más, ya ahora 10 años que cada vez que sale algo así, porque me produce como una especie de repetición media sonsa. Pero a Aira se lo criticó mucho por lo cuantitativo. Claro. Me acuerdo Rastela en el café al que íbamos. Claro. Puede ser que haya dicho que primero hay que publicar y después escribir. Eso lo dijo Osvaldo Lamborghini y César Aira, que es el gran heredero, es decir, es el, ¿cómo se dice? El legatario, ¿cómo dije? Mecenas no es. No, mecenas es el que paga, Sí. es el que lo sostiene. Sí. Es decir, Aira lo tipió entera la obra de Osvaldo Lamborghini y publicar después escribir es una frase de Osvaldo Lamborghini, que él es como que llevó al paroxismo. Digamos, hay momentos también, y ahí es donde yo vuelvo a recuperar esto del valor. Digamos, hay escritores que, como dijo Sarlo de Celarrayán, tiene poca obra. Y bueno, tuvo la grandeza, en un momento Celarrayán, ¿te acordás que nos decía, no escucho más, no puedo escribir más poemas, nos decía. Ya está, no escucho más, porque él tiene el famoso posfacio con deudas, en uno de sus libros de poesía, donde él dice, agradezco a la gente que habla, porque hay autores de los ojos y hay autores de los oídos. Bueno, Celarrayán escuchaba a los albañiles, escuchaba la voz del norte, escuchaba la voz de los porteños y podía transponerla, ¿no? Esas mínimas transcripciones de las que habla Celini. Y en determinado momento quedó sordo, fue quedando sordo, un pianista que quedó sordo, y él dijo, no puedo escribir más poesía, y dejó de escribir poesía. Bueno, hay que tener la grandeza, o hay que tener un amigo que te avise y decir, mira, no, ya está, dejá. Porque si viene de la lengua, siempre está vivo. Exacto. Yo creo que hemos pasado un muy buen momento, y si breve, 2 veces bueno. Bueno, pero por ahí alguien quiere Si alguien decir quiere algo, putear, putear enojarse. un poco más, una pregunta más, vamos a ir cerrando nuestro encuentro. ¿Escribís algo en internet? En internet escribo todo, sí. ¿Un blog? Algo así? ¿Cómo es? Sí, cuarta prosa, Laura Stream. Laura Stream. ¿Empieza con ese? Con Stream. Sí, tengo un blog con una escritora argentina que se llama Sofía González Bonorino, que se llama Cuarta Prosa, y que escribimos cosas que creemos muy buenas. Okay. Pero escribimos, es decir, publicamos, no nuestro todo, en realidad es poco nuestro. ¿No lo podrían colgar en alguna parte que veo que lo grabó todo este chico? Sí, pero mira, si vos en internet pones Laura Stream, te entretenés ahí de entrevistas para... Pero eso me ocupo yo de que esté colgado. Sí, ¿dónde Sí. lo vas a publicar? En editorialmate.com.ar. Está bien, gracias. Por nada. ¿Cuándo lo vas a poner? Ahora salimos corriendo acá en Cuando la termine feria. la feria. Mi mail es laurastream@gmail.com, me pueden escribir y les mando lo que quieran. Yo mando los PDF de mis libros porque como no gano nada, los regalo. Dijiste laurastream.com. ¿Por qué hago mal? ¿Por qué? Porque Laura los editores- Stream y los editores ya de Avivar Gile, Juan, laurastream@gmail.com. ¿Podés deletrear stream? ESTRIN, como un stream. T-R-N. IN. Muchas gracias. Por favor. Gracias a ustedes y disculpen por todo. Muy interesante.